¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Hoy es martes 5 de marzo de 2024 y esta es la reflexión del día de hoy. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Deja que la palabra de Dios toque tu corazón. El domingo pasado hablaba el Evangelio sobre el templo, la casa de Dios o mercado. Reflexionábamos que muchas veces confundimos a Dios con Dios mercado, porque queremos comprarle, venderle, decirle y hacer componendas para que seamos sea Él más bien como nosotros queremos que sea. Dios no es así. Jesús defiende el templo como casa de Dios, casa de su Padre. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. En el mercado hay compras, ventas, arrebatos, empujones. En el mercado hay regateos, etc. En la casa de Dios no debe haber eso. Debe haber oración, adoración, responsabilidad, compromiso, encuentro con el hermano, con la comunidad. Eso es casa de Dios, templo de Dios. ¿Por qué hago esta reflexión el día de hoy? Pues precisamente por el Evangelio del perdón, el Evangelio de la misericordia. En la casa de Dios, templo de Dios, hay misericordia. Por eso la pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Jesús contesta: 70 veces 7, es decir, siempre. Casa de Dios es casa de misericordia, casa de Dios es casa del perdón. ¿Por qué muchas veces nos cuesta perdonar? Estamos sumergidos en nuestro propio ego, en nuestro propio odio. En Él me hizo, en Él me la tiene que pagar. El perdón libera, el perdón realmente da felicidad. El perdón nos sumerge en la casa de Dios, en el templo de Dios, en su presencia. ¿Es posible perdonar? Claro que es posible perdonar. Solo piensa cómo Dios te ha perdonado a ti y me ha perdonado a mí. Y verás, solo desde esta experiencia